bien, señores, 8:16 para poder analizar lo que ha pasado durante esta tarde y las palabras que ha tenido Antauro Humala Tasso. Vamos a darle pase a nuestro invitado, analista político, al cual le damos la bienvenida aquí en Exitosa. Muy bien, ¿cuál es su opinión, señor Cárdenas, de lo que ha ocurrido, las palabras de Antauro Humala Tasso, donde no hay muestra ni seña de arrepentimiento, ¿no? Todo lo contrario, dice sentirse orgulloso. Bueno, aquí hay que verlo desde dos perspectivas. Yo le agradezco la invitación, muy buenas noches. La primera es que efectivamente los gobiernos a los cuales Antauro Humala se reveló, pues se descubrió después que estaban sumidos en casos muy graves de corrupción, ¿no? Alejandro Toledo tiene un pie y medio en el Perú después de un proceso larguísimo de extradición hacia los Estados Unidos, ¿no? Que Alejandro Toledo y sus abogados han estado dilatando y dilatando. Y el señor Kuczynski también está, digamos, en prisión, en arresto domiciliario, ¿no? Por diversos delitos. Eso desde un lado, pero por lo cual Antauro Humala, digamos, estuvo 17 años en prisión, no son delitos menores, ¿no? Él estuvo en prisión por los cargos de homicidio simple, secuestro, daño agravado, sustracción de armas de fuego y rebelión, ¿no? Por eso se le condenó a Antauro Humala a 19 años de prisión y por esto de que, digamos, tuvo una buena conducta y estudio, se le redujo la pena a 17 años, ¿no? Entonces, creo yo que esos dos factores nos ayudan a entender un poco el momento político, ¿no? Que efectivamente Toledo y Kuczynski han sido, digamos, está en una situación judicial complicada, y los graves delitos por los cuales Antauro Humala, digamos, estuvo casi 20 años en la cárcel, ¿no? Así es, pero él tiene un pensamiento, bueno, extremista, ¿no? Yo sé que toda la población que ha escuchado sus declaraciones lo conoce. En este momento hay un sector, quizás pequeño, todavía no lo sabemos, sería cuestión de hacer un sondeo, una encuesta. Al menos los reservistas tienen la esperanza de que él sea un posible candidato. Su abogada lo dijo y él hoy día lo acaba de reafirmar, ¿no? Él va a continuar la vida política. ¿Cuál sería este tipo de aceptación que tendría la población peruana en un momento de crisis como un pensamiento como el del señor Humala Tasso? Bueno, aquí también hay, digamos, lo podemos analizar desde dos perspectivas, ¿no? Antauro Humala sale en un momento en el cual las instituciones del Perú están totalmente derruidas, colapsadas, ¿no? No solamente el ámbito político, sino también el sector privado, los medios de comunicación, aquellos medios de comunicación que se sumaron al fraudismo, en fin, el coronavirus ha demostrado que las instituciones políticas en el Perú, públicas y privadas, tuvieron el peor desempeño a nivel mundial. Entonces, digamos, es un momento sumamente complicado, ¿no? Y que además es un momento complicado que es propicio para un personaje como Antauro Humala, ¿no? Y el segundo aspecto que vale la pena señalar es las características y particularidades del sistema político peruano. Si usted ve las elecciones pasadas y las últimas elecciones presidenciales, se dará cuenta que pululan un sinnúmero de partidos políticos. Al haber tantos partidos políticos, no se necesita mucho para llegar a la segunda vuelta porque el voto se fragmenta muchísimo, ¿no? Nada más para recordar el caso de las elecciones presidenciales pasadas, el señor Pedro Castillo llegó a segunda vuelta con 18% y Keiko Fujimori con apenas 12%, ¿no? Entonces, si el señor Antauro Humala tiene expectativas políticas, no necesita mucho para llegar a la segunda vuelta. Y ya en la segunda vuelta, pues es una, digamos, una elección totalmente distinta, ¿no? Así es. Bueno, yo quiero también preguntarle por esta supuesta injerencia política. Él la ha descartado completamente, a sí mismo también lo ha hecho su abogada. No hay ningún tipo de injerencia política. Él ha salido por el beneficio de la redención de pena, pero seguramente la gente lo podría conectar porque el presidente Pedro Castillo en la segunda vuelta tiene como promesa de campaña liberar a Antauro Humala mediante un indulto. Incluso su familia le envió cartas al presidente Pedro Castillo, su esposa estuvo aquí muchas veces en la radio pidiendo que sea liberado. Sin embargo, sale en un momento difícil para el presidente.
Y efectivamente, ¿no? Pero yo considero que no hay una, digamos, una jugada política, ¿no? ¿Por qué le digo esto? Porque dos personajes que de antauristas no tienen nada, como la señora Marisol Pérez Tello y el señor Pérez Guadalupe, ¿no? Que han sido ministros de otros gobiernos, han señalado que la liberación de Antauro Humala es totalmente legal, ¿no? La promesa que usted menciona que hizo el presidente Castillo era a través de un indulto, ¿no? Pero El aquí no ha habido indulto. ningún indulto, sino lo que se ha dado es el cumplimiento de la pena, ¿no? Y una vez que uno cumple su pena, en cualquier país democrático, pues tiene derecho a la libertad. Y esto fue lo que ha sucedido con con Antauro Humala, perdón. El señor Humala ha estado 17 años preso, ¿no? O sea, no es una condena menor. Y como le repito, los delitos por los cuales él purgó prisión no son tampoco poca cosa, no estamos hablando de homicidio simple, secuestro, daños agravados, sustracción de armas de fuego y también rebelión, ¿no? Así es. ¿Usted cree que existe la posibilidad de que Antauro Humala quiera reunirse con el presidente Pedro Castillo, aconsejarlo, asesorarlo? Porque recordemos que él tiene un mensaje directo contra la derecha peruana y justamente nuestra reportera le preguntaba cuando él está llegando a su casa en Miraflores por el presidente Pedro Castillo y él dice, bueno, la izquierda tiene sus problemas, ¿no? Tiene sus taras, pero la derecha es mucho más corrupta. Bueno, pero también, según lo que yo pude ver en su introducción, también el señor Antauro Humala señala que la izquierda tiene los mismos vicios que la derecha, ¿no? Entonces, en un momento como este, donde tanto derecha como izquierda se encuentran pues en una situación límite con muy bajos niveles de popularidad, de aceptación, tener un discurso totalmente disruptivo contra el sistema político, ya no contra el gobierno, sino contra el sistema político, creo yo que daría los mejores réditos a nivel electoral, ¿no? Es decir, atacar de una manera frontal y directa a todo lo que representa la vida política en el Perú. Es decir, el Congreso, la presidencia, los medios de comunicación, el sector privado y la poca institucionalidad que nosotros tenemos en el país. Muy bien, ahora quiero por favor tocarle el tema de la cuñada del presidente Pedro Castillo, Jennifer Paredes. Mañana es un día importante porque el día domingo 21 de agosto, o sea mañana a las 4 de la tarde, se va a realizar esta audiencia de pedido de prisión preventiva contra ella y contra el alcalde de Anguía, José Nenil Medina Guerrero. ¿Cuál es su opinión de este hecho? Y también sumado a que los hermanos Espino se han acogido a la colaboración eficaz. Bueno, es una situación cada vez más complicada para el presidente de la República, ¿no? No estamos hablando de cualquier persona, sino de su cuñada, ¿no? Del presidente que prácticamente es su hija, y de las personas más cercanas a la primera dama, ¿no? En este caso, los señores Espino. Si a esto le sumamos que también tiene a sus sobrinos prófugos, o en este caso uno de sus sobrinos prófugos, a su ministro favorito prófugo, y a su mano derecha, el señor Pacheco, también, bueno, ahora como colaborador eficaz, la situación del presidente de la República a nivel judicial se complica cada vez más. Además, está hablando, ¿no? Y esto ya ha salido también en la prensa, que se podría pedir una prisión preventiva nada más y nada menos que contra la primera dama, ¿no? Que ese sí sería un hecho inédito en la historia de nuestro país, una primera dama en funciones. Y bueno, ahí sí creo yo que la situación del presidente se volvería cada vez más difícil. Esto en el ámbito judicial, ¿no? Pero en el ámbito político, digamos que hay un empate técnico, ¿no? Un empate catastrófico entre el Congreso y el Poder Ejecutivo, ¿no? La presencia de Aníbal Torres en el Parlamento, pues la verdad, Aníbal Torres se paseó con los congresistas, ¿no? Parecía más que una interpelación, una clase de un profesor con sus alumnos, ¿no? Era se notaba la falta de experiencia de los parlamentarios y Aníbal Torres en ese sentido, pues tiene muy buen manejo escénico, ¿no? Entonces, desde el punto de vista político, la situación creo yo que está en empate catastrófico, pero desde el punto de vista judicial cada vez más se complica la situación del presidente Castillo y las personas más cercanas a él, en este caso su hija cuñada y su misma esposa, ¿no?
Así es, y bueno, se ha formalizado ya una investigación preparatoria donde efectivamente, ¿no? Se acusa incluso a la primera dama Lilia Paredes como la coordinadora de esta supuesta, digo supuesta porque está en investigación, organización criminal junto con los hermanos de ella, ¿no? Estamos hablando de los hermanos David y José, lamentablemente. Sin embargo, como usted menciona, la popularidad del presidente Pedro Castillo está subiendo, ¿no? Según la última encuesta, la semana pasada era de 25% de aprobación, porque hay un sector que dice, no hemos visto ese tipo de investigación, de indagación, seguimiento todos los días, cada domingo sacar algo nuevo de un presidente. Eso es lo que piensa un sector de la población. O dice, este seguimiento, indagación, ¿por qué no se hace con los parlamentarios también? ¿No? Ven quizás que no está igualitario, digamos, esta forma de impartir justicia. Efectivamente, ¿no? Lo que se montó para buscar a la señorita Paredes y a la señorita Jennifer Paredes fue pues un operativo por cielo, mar y tierra, ¿no? La buscaban en Lima, la buscaban en Cajamarca, y ese tipo de operativos no se ve, por ejemplo, en otros casos sonados de corrupción por, digamos, el ejemplo de la congresista o excongresista Luciana León, ¿no? Donde abunda la evidencia de su vinculación con actos de corrupción y el caso está durmiendo el sueño de los justos, ¿no? Y así varios casos, ¿no? Tampoco yo recuerdo que después del Baguazo, ¿no? Que fue una tragedia a nivel de derechos humanos en el Perú, la Fiscalía haya intervenido pues Palacio de Gobierno, ¿no? Entonces la población percibe que efectivamente hay inequidad digamos, en la justicia, ¿no? Y además hay otro factor que es importante mencionar, que los críticos más acérrimos del presidente de la República tienen un nivel de aprobación inferior que el Poder Ejecutivo, ¿no? Entonces, si el Congreso, que tiene, según la última encuesta, 6.5 de aprobación, ataca al presidente, pues obviamente el presidente va a salir fortalecido. Bien, muchas gracias, Alonso Cárdenas, por este diálogo y por este análisis de lo que ha pasado el día de hoy, una jornada informativa bastante intensa con la salida del líder etnocacerista Antauro Humala. Gracias y buenas noches. Muy buenas noches, gracias por la invitación.